¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Les habla su amigo Jesús Perales Navarro, director general del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte. Y bueno, siguiendo los trabajos que hemos estado haciendo hasta ahora para llegar hasta sus hogares con la información que el día de hoy nos ocupa, que es un tema sumamente interesante y que para el cual hemos invitado al doctor Fernando Ochoa, tal y como se lo mencionamos en la última plática que tuvimos, en el que vamos a ver los principios del entrenamiento deportivo y su importancia en situaciones de contingencia. Es una situación sumamente importante que platicar, seguramente encontraremos temas sumamente importantes que les servirán a ustedes en este momento en el que estamos en esta pausa que nos ha dado el confinamiento de la crisis que tenemos del COVID. Así que, doctor Fernando Ochoa, muchísimas gracias por acompañarme y por darme un espacio de tu tiempo. Sé que estás igual que mucha gente en la pausa, estás también siguiendo indicaciones, estás en casa, como la mayoría de la gente de nosotros que les hemos pedido hacerlo. Pero pues bueno, como dije cuando iniciamos nuestro programa, este es una aportación que hace el Instituto del Deporte para todos los atletas, sus familiares, el público en general, los deportistas de otras partes del país y del mundo. Y pues bueno, te toco a ti ahora. Así que bienvenido, estamos iniciando el programa y quisiera iniciar ya de manera directa con algunos temas. Y el primero que quería que nos platicaras es de los principios del entrenamiento. ¿Cuáles son los principios y cuáles son en la teoría y en la práctica, qué es lo que se utilizas normalmente para la gente con la que trabajas? Que sé que no solamente son atletas, sino también son metodólogos y que también haces cátedra en la universidad y muchas otras cosas que te toca hacer, Fer. Sí, muchísimas gracias, director, por la invitación para estar con ustedes compartiendo esta información que es de suma importancia para llevar pues con la mayor eficiencia este proceso de contingencia. Los principios del entrenamiento son guías, son reglas a las cuales es recomendable apegarse con el fin de llevar con mayor eficiencia un proceso de preparación deportiva. Existen muchísimos, con diferentes tendencias, diferentes enfoques. Normalmente tienden a ser de 10 a 15 principios los que más se utilizan, pero para efectos de esta contingencia escogimos estos 5 principios que vemos aquí en pantalla, que son el calentamiento, el enfriamiento, la sobrecarga, la relación entre el tipo de tareas generales, especiales y competitivas, la variación y la reversibilidad. Entonces, para efectos de esta contingencia son los que más se apegarían a lo que tendríamos que ir haciendo y realizando en un proceso de preparación. Excelente. De cualquier manera, durante el programa, si existen dudas, porque a lo mejor vamos a irnos con temas muy diversos, porque es un tema muy extenso al que atendemos en esta ocasión, pero si hay alguna duda nos la preguntan y aquí le preguntamos al doctor. ¿Qué relación hay entre el calentamiento y el enfriamiento? O sea, ¿a qué se refiere cada una de las dos cosas y cómo las podemos separar? ¿Cómo las distinguimos? Bueno, al final de cuentas tenemos que entender que ambas son muy importantes. Tan importante es el calentamiento como el enfriamiento, y muchas veces el deportista tiende a dejar un poco de lado el proceso de enfriamiento porque considera que ya terminó su sesión de preparación, entonces ya se quiere ir a bañar, ya se quiere ir a su casa o ya quiere ponerse a hacer otras cosas. Entonces ambas cosas son muy importantes. Para esto tenemos que definir el calentamiento, que son todas las actividades que desarrolla el deportista con el fin de estar preparado desde un punto de vista psicológico, físico, además de coordinativo, para poder realizar un ejercicio exhaustivo y el cual tiene como objetivo principal el prevenir las lesiones, ¿no? Que eso es lo más importante porque nuestros deportistas son un bien que tenemos que cuidar con todo, ¿no? Excelente. Hay diferentes tipos de calentamiento. Platícanos un poquito, ¿cuáles serían las opciones que puede tener un atleta o alguna persona que quiera iniciarse en el deporte o un adulto mayor, o cómo podríamos darles a conocer las diversas opciones en que la gente pueda hacer un calentamiento de calidad y que lo prepare para hacer una actividad física? Bueno, los dos tipos de calentamiento que más se deben de utilizar es el calentamiento general y el calentamiento específico.
El calentamiento general nos ayuda a desplazar, a mover grandes grupos musculares que nos sirven para preparar al organismo del deportista para recibir carga un poco más intensa a través del calentamiento específico. Pero el calentamiento general es el que puede realizar cualquier persona haciendo algún tipo de trote, de lubricación, activación, que ahorita lo vamos a ver más adelante, que nos permitiría preparar el organismo para poder llevarlo a la realización de otro tipo de actividad más intensa, más exhaustiva, ¿no? Claro, precisamente era el punto siguiente, que era el calentamiento general, que bueno, como bien lo explicas, pues son actividades más no tan específicas, pues, no buscando ciertos grupos musculares o cierta parte de tu cuerpo para prepararla para alguna actividad. Así es. ¿Correcto? Así es. Entonces, el tipo de calentamiento general es muy importante que el atleta no lo pase, no se lo brinque. ¿Por qué? Porque es el que va a dar la pauta de qué hacer en las etapas finales del proceso de calentar. Por ejemplo, un ejemplo, en las ligas más importantes del mundo se hizo una revisión bibliográfica y se concluyó que la manera más efectiva de calentar de manera general es activar, lubricar, ¿sí me explico? Y estirar. Entonces esa es la manera en que todos concluyen se debe de llevar a cabo el calentamiento general. Y podemos darnos cuenta, por ejemplo, que en esas ligas hay los jugadores, atletas que son muy caros, entonces no se pueden dar el lujo de que se lastimen porque se pierde una gran cantidad de recurso humano y económico en el proceso de reactivación de ese tipo de deportistas. Se pierden millones de dólares por tener un atleta que no está realizando su actividad para la cual fue contratado, ¿no? Entonces podemos ver aquí lo que viene siendo una activación, que puede ser un trote muy ligero, donde incrementamos la frecuencia cardíaca, aumentamos la temperatura corporal e incrementamos la circulación periférica para que llegue sangre al resto de los músculos y así podamos pasar al siguiente paso, que viene siendo el calentamiento más específico. Correcto, ya dependiendo de la actividad que se vaya a realizar, el tiempo que le vayas a invertir y todas esas cuestiones. Platícanos un poquito, doctor, del tema de la flexibilidad. Es un tema que incluso los que estamos en el deporte de manera general, escuchamos incluso en ocasiones que hay gente que no tiene tanta flexibilidad. Es decir, una cosa es la flexibilidad como actividad también para prepararte al final o al inicio de un trabajo, y otra cosa es la flexibilidad que tiene de manera natural quizás un atleta. Yo conozco deportistas que no son muy flexibles, sufren mucho para incluso llegar a tocarse los pies. Así es. Simplemente, platícanos un poquito de ambas cosas, porque a lo mejor yo me fui a un tema muy específico que es el que tiene y el que no tiene cierto grado de flexibilidad, o qué se puede hacer como con el flex tradicional en el momento del trabajo físico. Bueno, primero podríamos definir la flexibilidad como es la capacidad de desplazar las articulaciones a través de un plano angular. La flexibilidad como tal tiene muchos métodos: estático, dinámico, balístico, pasivo, activo, etcétera. Entonces, conforme vayamos avanzando en el proceso de preparación, es el tipo de flexibilidad o metodología que pudiéramos utilizar. Pero lo que no podemos soslayar o dejar de lado es el hecho de que la flexibilidad tiene procesos. El primero es la elongación. La elongación es un tipo de flexibilidad que viene siendo manifestada por abajo del umbral del dolor. ¿Okay? Entonces, en la primera etapa del proceso de flexibilidad tendríamos que realizarla sin que se presente dolor. Si quisiéramos desplazar, como está en esta ilustración, a la articulación un poco más allá de lo que viene siendo el umbral del dolor, de lo que viene siendo cómodo, tendríamos que trabajarlo de manera sistemática dentro del proceso de entrenamiento. Entonces, muchas veces en el calentamiento la gente tiende a llevar a la articulación a un nivel extremo que puede ser peligroso y pudiéramos nosotros lastimar a la persona. Y es ahí donde, contestando tu pregunta de, hay personas que no son tan flexibles y otras que sí. Bueno, la genética tiene mucho que ver, la temperatura ambiente tiene mucho que ver. Okay. Pero también hemos hecho investigaciones donde grandes deportistas con grandes resultados desde su punto de vista deportivo no poseen altos niveles de flexibilidad. Entonces, lo que sí es importante es que se tiene que llevar a cabo desde un punto de vista entrenamiento,
todos los días, porque esta es una capacidad que involuciona a lo largo del tiempo. A partir de los 5 o 6 años, la flexibilidad se va perdiendo y se tiene que estar trabajando todos los días. Debe de haber un trabajo específico para eso, debe tener un trabajo, un espacio, un tiempo y un momento en el desarrollo del trabajo diario dedicado a esa parte, para conservarlo o para estimularlo. Así es, se recomienda que sea no menos, sobre todo cuando se entrena el nivel de flexibilización importante, hasta 20 minutos antes y durante la sesión de entrenamiento. Excelente. Vamos a retomar el tema del enfriamiento para darle un poquito más de espacio a este tema que pareciera que cuando alguien hace una actividad física, esa es la parte menos importante, es decir, ya terminé, ya me quiero ir porque tengo clase, porque ya me cansé, porque ya hice lo más importante que ellos creen que es, pero la parte del cierre, la parte de lo que comúnmente decimos estirar, enfriar y estar realmente terminando el trabajo del día, yo creo que tiene una importancia fundamental. Así que, ¿de qué manera podemos convencer a alguien de que el enfriamiento es importante y cuál es la manera correcta en que lo puede hacer? Es una interesante pregunta. El enfriamiento como tal nos sirve para estabilizar al deportista después de una actividad vigorosa. Es importante realizar ejercicios a intensidad media o baja para poder disminuir la temperatura corporal y efectuar así una remoción de productos que se van acumulando o compuestos orgánicos que se van acumulando como pago de haber realizado una actividad con muy alta intensidad. Si me explico, el más común de todos que normalmente tendemos a acumular producto del esfuerzo exhaustivo es el ácido láctico o el lactato. Entonces, ¿cómo se debe llevar a cabo el enfriamiento? Bueno, pues dándonos un mínimo de 10 minutos para realizar ejercicios de muy baja intensidad y acompañados de preferencia con flexibilidad. Entonces, al término de la sesión de entrenamiento, nuestros deportistas tendrían que realizar 10 minutitos de trote, movimientos articulares y terminamos con un poco de flexibilidad, porque eso nos va a ayudar a recuperarnos más rápido desde un punto de vista físico y metabólico para poder llevar a cabo una próxima sesión de entrenamiento sin sentirnos tan desgastados. Claro. Y también de alguna manera y a medida de pregunta, es decir, el no hacerlo, el no realizar esa parte que estás mencionando tan importante, cómo se refleja el siguiente día en el trabajo, es decir, tiene que haber alguna condición física que le avise al cuerpo, que le avise al atleta de que algo no está haciendo bien. Y ya me salió un poquito a lo mejor del script, pero se me hace importante que lo termines, que lo cierres, porque suponiendo que lo haces, estás listo para una actividad, a lo mejor en el mismo día o a lo mejor al siguiente día. Pero, ¿cuáles son, por ejemplo, un síntoma natural si tú no haces eso? El tema del lactato, ¿cómo es que se refleja en el momento en que el atleta regresa al siguiente día o a los 2 días o cuando esté requerido como atleta y que no está haciendo esa parte tan importante? Bueno, esa es una muy buena pregunta. El lactato como tal, el ácido láctico, no es un factor de un día para otro. Okay, el lactato se remueve en un lapso no mayor a 1 hora y media aproximadamente, pero sí las microrrupturas que se van generando en las células musculares conforme vamos realizando ejercicio físico, si nosotros no hacemos un proceso de enfriamiento adecuado, al día siguiente se presentan como si fueran agujetas, ¿no? Los famosos dolores musculares que hacen que uno se sienta cómodo para poder ir realizando con efectividad nuestra siguiente sesión de entrenamiento. Entonces, pero para efectos desde un punto de vista metabólico, sí es importante enfriar. ¿Por qué? Porque cuando se entrena de manera muy intensa, el metabolismo se va fatigando, se genera una fatiga metabólica que tendríamos que evitar que ésta se pueda presentar enfriando de manera correcta. Por ejemplo, hemos hecho investigaciones donde hemos desgastado de manera muy importante a los deportistas con frecuencias cardíacas muy altas, con altas acumulaciones de ácido láctico, de lactato, y hemos, a manera de ejemplo, los hemos puesto unos a sentarse, otros a caminar solamente 10 minutos, sentarse 10 minutos, caminar 10 minutos, y en un tercer grupo se puso a trotar 10 minutos. ¿Okay? Entonces, la persona que se sentó se recuperó con una determinada cantidad de acumulación de ácido láctico, pero el que caminó y trotó
se recuperaron mucho más rápido, y el grupo que trotó ligeramente y estiró se recuperó 3 veces más rápido que el que solo se sentó. Entonces es más posible que esa persona pueda llevar un segundo entrenamiento en el día de manera más efectiva, o pueda estarse recuperando desde un punto de vista metabólico para llevar entrenamientos subsecuentes a lo largo de la semana. La fatiga metabólica es algo que tenemos que cuidar muchísimo, y esta se puede cuidar si enfriamos de manera correcta después de llevar a cabo nuestros entrenamientos. Sumamente importante, interesante, y sobre todo explicado de una manera donde todo el mundo lo podamos entender, de que cualquier gente pueda estar de alguna manera trabajando este tema sin que corra riesgo, sobre todo, sin que tenga problemas de lesiones futuras, sin que vaya siendo simplemente menos efectivo en sus resultados. Así es. Muy bien, doctor, vamos a mandar algunos saludos a algunos compañeros y amigos que nos siguen, que tienen que nos hacen el favor de estar siguiendo nuestra transmisión, y quiero mencionar a Alejandra Estrella, atleta de alto rendimiento de Nuevo León y de México, a Héctor Mónico, entrenador también del área de atletismo, a Luisa Maldonado, a Aurelio Cuevas, a Edwin Treviño, Ángela García, a Tere Vázquez, a Eric Valero, un saludo para Eric Valero, para José Rodríguez, Cristian González y Lucía Amador. Todos ellos están siguiendo esta importante plática del doctor Ochoa, y les agradecemos mucho que nos favorezcan con este tiempo que nos están otorgando, y que nos hacen el favor de seguir el programa de INDE Contigo, que como saben lo estamos teniendo periódicamente en diferentes sesiones, con diferentes temas, con cosas de utilidad para este momento donde estamos en casa, y que nos sirve incluso de cultura general para todos. Yo aquí, cada que me siento aquí, aprendo o recuerdo algo, y igual me sirve muchísimo de estar a tono con todo nuestro equipo de trabajo, que dicho sea de paso, toda la gente que ustedes han visto que ha pasado por esta mesa acompañándome son especialistas de algún área deportiva, y todos ellos son integrantes del equipo de trabajo del INDE del deporte, así que contento de compartirlo con ellos, y que a su vez les llegue a ustedes hasta su casa. Vamos a explicar un poquito el término estamos platicando del término de la sobrecarga. Sería el punto siguiente. ¿Qué es la sobrecarga? ¿Cómo aplica y cuáles son los principios de ella? La sobrecarga como tal es un principio del entrenamiento que se tiene que respetar una vez que nuestro deportista se adapta a un proceso de preparación. Ahorita que estamos en la contingencia, por ejemplo, que los entrenadores le recomiendan o le sugieren a sus deportistas realizar un determinado tipo de ejercicio, normalmente como producto del mismo se da un proceso de adaptación. Entonces el deportista se adapta a ese tipo de estímulo al que es sometido a través de las recomendaciones del deportista, y una vez que se adapta, el organismo tiene que ser sobrecargado. ¿Qué quiere decir? Que tienen que incrementar ciertos componentes de la carga misma o del estímulo a través de la manipulación estratégica de ciertos aspectos. Por ejemplo, el volumen del trabajo. Tenemos que incrementar el tiempo en el que nuestro deportista trabaja. La intensidad del estímulo, a través de aumento de la frecuencia cardíaca, de la velocidad de ejecución, o algo muy importante, de la densidad del entrenamiento, que vendría siendo los tiempos de recuperación. Si disminuimos los tiempos de recuperación entre ejercicios, se incrementa la intensidad del entrenamiento. La duración de los ejercicios también, o sea, podríamos hacer los ejercicios un poquito más largos en términos de duración, y pudiéramos manipular también el nivel o el grado de dificultad de los ejercicios a través de la complejidad. Eso nos ayudaría a sobrecargar a nuestro deportista para llevarlo a un nivel superior en procesos de adaptación. Entonces, no podemos permitir que nuestro deportista en esta contingencia se adapte a un determinado nivel, sino tendríamos que buscar incrementar ese nivel de rendimiento a través de la manipulación de esos aspectos que acabamos de mencionar. Sumamente importante y sumamente interesante en estos tiempos. Es por eso que les llevamos información hasta la casa ahorita, donde nos escuchan atletas y entrenadores,
porque justamente vamos a vivir una situación complicada cuando regresemos. Es decir, estamos haciendo un trabajo a distancia, están siendo supervisados quizás por sus entrenadores, metodólogos y toda la gente que rodea su grupo multidisciplinario. Sin embargo, cuando nos permitan regresar al trabajo, tendremos que ser muy precisos y muy estudiosos en cada uno de los casos que vamos a tener al frente, es decir, en cada entrenador, en cada atleta que vamos a tener a nuestro cargo, después de haber estado 2 meses haciendo un trabajo diferido, un trabajo hasta cierto punto sin ciertos implementos, sin cierta como periodización, de alguna manera haciéndolo desde casa, y lo vamos a recibir, y si le pones una fecha de competencia dentro de 2 meses, se va a volver loco el atleta. Si el entrenador no está con el suficiente conocimiento, consciente de lo que puede pasar, podemos empezar a tener una serie de lesiones con los atletas que van a poder regresar a su actividad normal en lo que resta del año. Así que de eso me da pie a la siguiente pregunta, que es la diferencia que existe entre las cargas generales, especiales y competitivas. Muy bien, cuando hablamos de la manipulación de los componentes de la carga, el volumen de trabajo, la intensidad, la densidad, la duración, etcétera, pues tenemos que entender que en términos de contenido o de tipo de ejercicios, ¿cómo pudiéramos nosotros implementar o motivar a nuestro deportista a que desarrolle ciertos ejercicios durante su proceso de preparación? Bueno, ayudándolo a diferenciar el tipo de ejercicios que va a realizar. Entonces existen 3 tipos de ejercicios que comúnmente se utilizan para, como tú bien lo dices, planificar o periodizar el entrenamiento deportivo. Entonces, los ejercicios o tareas generales, ejercicios o tareas especiales o específicas, y los ejercicios o tareas competitivas. Entonces, ¿cómo diferenciar unos de otros? Bueno, las tareas generales son las que están sustentadas en muchas actividades que están ligadas al desarrollo en su base de las capacidades que nos ayudan a crear la condición física. Fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, además de la coordinación. Entonces, esas capacidades son las que van ubicadas en las famosas tareas generales. ¿Okay? Son 3 tipos: generales, especiales y competitivas. ¿Okay? Entonces, en términos de, podemos, no sé si pudiéramos ver ahorita uno de los videos para ayudar a nuestro cuerpo de entrenadores y público en general, atletas. Por ejemplo, esas serían tareas generales, donde se pueden utilizar implementos o no, o el propio cuerpo, para poder desarrollar ciertas actividades que nos ayuden, fíjate bien, a establecer un cimiento o una base funcional en la cual nos podamos apoyar para pasar a tareas de mayor complejidad que estén más ligadas al deporte que nosotros realizamos. Entonces puede ser con implementos o sin implementos. ¿Okay? Simples trotes, desplazamientos, desplantes, manejo de barras, por ejemplo, o el trabajo que es muy común o muy popular ahora, el trabajo del núcleo del cuerpo, del core, con ejercicios para abdomen, para espalda, para pierna, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, sobre todo para abdomen, para espalda, todo lo que son abdominales, hiperextensiones, etcétera, brazos, hombros, va directo en el núcleo del cuerpo. Entonces, esos serían ejercicios que pudiéramos considerar de características generales. ¿Okay? Entonces nos ayudan a establecer un cimiento o una base funcional para pasar a el uso de tareas más específicas, que son el siguiente tipo de tareas que nosotros revisaríamos. Las tareas específicas son tareas en donde la especificidad o la característica primordial del deporte es la que se debe de tomar mucho en cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, se utilizan implementos ya que son los que nos ayudan a entrenar para nuestro deporte en particular. ¿Okay? Entonces vemos aquí, por ejemplo, el boxeador, a Floyd Mayweather, que está utilizando la pera. Vemos atletas de básquetbol que están trabajando diferenciación kinestética con diferentes balones. Vemos desplazamientos en la escalera de coordinación.
vemos un tenista que está trabajando con trayectorias, por ejemplo, ejecución con trayectorias, vemos Muay Thai o Kickboxing que está trabajando con implementos específicos que va a utilizar y tareas específicas que nuevamente utilizaría en su deporte. Entonces, muchos elementos específicos de implementación, además de toma de decisiones específica, va ubicada en este tipo de tareas. Entonces, eso tendríamos que motivar a nuestro deportista para que lo incluya en su proceso de preparación durante la sesión de entrenamiento. ¿Ok? Pasamos después a las tareas competitivas. Las tareas competitivas es un grupo de tareas o un tipo de tareas donde los elementos de competencia tienen que estar presentes en el proceso de preparación. ¿Qué quiere decir? Que podemos desarrollar una serie de movimientos que normalmente se asemejarían o serían lo más parecido posible a lo que realizaría nuestro deportista en la competencia. Pero es que estamos en contingencia. ¿Cómo pudiéramos hacer? Bueno, tendríamos que trabajar la visualización, hacer ejercicios imaginativos donde nuestro deportista está compitiendo contra un determinado tipo de rival, de un determinado estado, que sería el deportista a vencer, o que tendríamos que nosotros imaginarnos que estaríamos compitiendo contra él en la búsqueda de un logro importante, una medalla en los Juegos Nacionales, y los componentes de este tipo de tareas son modelados, o sea, totalmente relacionados a lo que haríamos en la competición. Entonces vemos aquí boxeadores que están realizando ejercicios de evasión de los golpes, contraataques. Vemos abajo tenistas, por ejemplo, que están ya con ejercicios competitivos, ¿no? De lo que normalmente, jugadas de lo que normalmente harían. Se recomienda mucho en este caso de contingencia ver muchos videos que tengan contenido competitivo para que nuestros deportistas traten de relacionar su proceso de preparación con lo que vayan interpretando desde un punto de vista técnico, táctico y operativo en dichos videos, ¿no? Excelente, bastante bien ilustrado, sobre todo claro, didáctico, que es lo que creo que hace falta cuando tenemos una sesión tan rápida de trabajo para informarles, y creo que ha sido material sumamente interesante el que nos has preparado, doctor. Platícanos un poquito del principio de la variación. Mira, el principio de la variación es una ley, una guía que nos indica que sobre todo en esta situación de contingencia, nuestro deportista pues normalmente tiende a realizar un mismo tipo de ejercicio a lo largo de su proceso, tiende a acostumbrarse a él, y entonces empieza la posible situación de aburrimiento. ¿Sí me explico? De desesperación, de saber que Chihuahua no puedo regresar a mis entrenamientos normales y sigo haciendo exactamente lo mismo en términos de preparación. Entonces, desde un punto de vista pedagógico y didáctico tendríamos que organizar el entrenamiento combinando las tareas que acabamos de describir a lo largo del proceso y estructurarlas de manera estratégica para que nuestro deportista pueda escoger de un listado de ejercicios que nosotros vayamos desarrollando y compartiendo con él de diferentes tipos de tareas que formen parte de lo general, de lo especial y lo competitivo, y así pueda él armar con responsabilidad propia su sesión de entrenamiento y su semana de entrenamiento. Entonces, si avanzamos, podemos ver, por ejemplo, en básquetbol, béisbol y voleibol, un listado de ejercicios que se pueden poner o compartir con nuestro deportista, que tienen características generales que nos ayudarían a ir escogiendo uno u otro para ir de manera estratégica armando mi sesión de entrenamiento y mi semana de entrenamiento para ir cumpliendo con dicho principio. Entonces, en el básquetbol, por ejemplo, tenemos un grupo de ejercicios o tareas generales, pero si pasamos a la siguiente diapositiva, tendríamos, por ejemplo, en el béisbol un grupo de tareas o ejercicios especiales, y nos ayudaría también a escoger de ese grupo de tareas ciertos ejercicios de manera estratégica para poder ir armando mi sesión de entrenamiento, para poder ir combinándola con las tareas generales que a su vez ya escogí yo previamente, e ir garantizando el hecho de cumplir con dicho precepto para después pasar a las tareas competitivas. Entonces aquí vemos en el voleibol, por ejemplo, una serie de tareas que pudiéramos nosotros escoger
para después ir estructurando de manera competitiva también mi sesión de entrenamiento, suponiendo que fuéramos participantes de este tipo de deportes tan importantes, ¿no? Entonces, pasamos, por ejemplo, a la siguiente estructura y vemos, fíjense bien, plan de emergencia o emergente 2020, mesociclo, periodo, contingencia, microciclo de mantenimiento, categoría, deporte, entrenador, X. Objetivo, mantener indicadores físicos y técnicos. Y entonces vemos en el lunes, por ejemplo, cómo vamos estructurando la tarea número 3, 7, 38, 18 y 44 de nuestro listado y vamos dándole una connotación general, especial y competitiva. Y así podemos pasar al microciclo número 2, donde disminuyen las tareas, por ejemplo, generales, se siguen manteniendo porque hay que mantener indicadores de rendimiento, pero se aumentan las tareas especiales y competitivas. Y entonces de esa manera el deportista va adquiriendo la responsabilidad de estructurar su sesión y su semana de entrenamiento de acuerdo a los objetivos que su entrenador le plantee y de esa manera poder generar un proceso de motivación desde un punto de vista psicológico para que nuestro deportista pues sepa que hay algo más en el proceso de preparación y que puede junto con su entrenador estructurar su semana, su sesión y su semana de entrenamiento. Además que es sumamente importante que el atleta sepa qué está haciendo, conozca exactamente el tema del por qué está siendo exigido para hacer un determinado trabajo y los beneficios que va a tener, ¿no? Yo creo que le toma más sabor, le toma más conocimiento y además se va preparando en un futuro porque todos los atletas, además de que tienen un periodo de vida como tales, para competencia, muchos de ellos pasan a ser entrenadores, coaches, asistentes y se desarrollan en alguna carrera relacionada con el deporte y bueno, van de alguna manera aprendiendo de lo que se trabaja en el campo. Fernando, platícanos también del principio de reversibilidad. Mira, ese principio es muy importante, sobre todo en esta contingencia. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros llevamos un proceso de preparación que fue de alguna manera truncado al no poder asistir ya de manera presencial a los entrenamientos y tener que irnos a trabajar a casa, ¿no? y estar monitoreando a nuestros deportistas, la reversibilidad nos indica que todo lo que ganamos en términos de rendimiento deportivo, indicadores de rendimiento, se pierde con facilidad si encontramos la tentación de repente decir, bueno, hoy le digo a mi entrenador que sí trabajé, pero pues no trabajé, al cabo mañana ahí de alguna manera compenso. Entonces tenemos que trabajar muy duro, muy intenso, a lo largo de nuestro día, nuestra semana y nuestro proceso que dure la contingencia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una capacidad que es sumamente importante, o un par de capacidades, la fuerza y la resistencia, son considerados la columna vertebral de todo proceso de preparación deportiva. La resistencia como tal se tarda uno 3 veces más en obtener un indicador importante que en perderlo. Entonces se puede perder desde un 3, 5 hasta un 15% por semana en atletas de rendimiento. En un niño pequeño, que no dejan de formar parte de nuestro grupo de deportistas importantes, se puede perder en mayor cantidad, en mayor porcentaje, porque como están muy pequeños todavía no asimilan la carga como lo haría un atleta de rendimiento. Entonces, la fuerza como tal se pierde en porcentajes muy parecidos. ¿Me explico? Entonces, este principio nos indica que hay un punto de no retorno en donde nuestro deportista no puede darse el lujo de bajar, o sea, el nivel mínimo donde tendríamos que llegar para poder considerar que pudiéramos nosotros regresar a nuestro nivel de rendimiento óptimo. Entonces, para poder competir en una justa tan importante como los Juegos Nacionales CONADE, por ejemplo, tendríamos que tener un nivel de rendimiento que no podemos darnos el lujo de perder. Entonces, ese punto de no retorno nos indica que alrededor del 70% del nivel de indicador ideal de rendimiento tendría que ser el límite inferior al cual nuestro deportista pudiera darse el lujo de bajar. Por abajo de eso es complicado volver a regresar a niveles de rendimiento óptimos que nos permitan obtener un resultado importante. Claro. Entonces, la reversibilidad nos indica que en esta contingencia
tenemos que motivar al deportista a que esté trabajando de manera sistemática y disciplinada su proceso de preparación junto con su entrenador. Claro, y ahí es donde estriban las pequeñas diferencias del resultado final, donde un atleta puede pasar de tener una medalla de oro a una de bronce, o quizás hasta quedarse fuera de ellas si no tiene el seguimiento, la supervisión y la responsabilidad, en este caso, de que lo que haga fuera del campo, lo que haga de manera independiente, no estando con su entrenador, lo haga o no lo haga correctamente. Fernando Ochoa, doctor, te agradezco mucho el tiempo que has estado con nosotros. Este tema era fundamental que lo tuviéramos. La verdad es de que pudiéramos seguir platicando muchísimo tiempo con Fer. Primero porque es mi amigo, por la confianza que hay con él de platicar muy a menudo aquí en el trabajo, pero segundo porque sé que es una persona muy preparada, que nos ha ayudado mucho en el Instituto del Deporte, que también colabora mucho en la universidad, en la Facultad de Organización Deportiva y en otras partes, ya que no, ya lo estoy promocionando mucho, pero sí quería agradecer a la gente que tuvo la gentileza de escucharnos y vernos, porque definitivamente este programa está hecho para ustedes, para que sigamos comunicados, para que tengamos el contacto que hemos perdido y que lo tengamos de alguna manera, aunque sea así a través de la pantalla. Les recuerdo lo importante que es seguirse quedando en casa. Estamos en el tema más complicado, estamos en el punto más complicado de esta pandemia. Nuevo León está haciendo grandes esfuerzos a través del señor gobernador, del secretario de Salud, para que el trabajo que estamos haciendo de confinamiento, de ser disciplinados, tenga un efecto positivo, que Nuevo León sea ejemplo de cómo sí podemos hacer las cosas para vencer el tema del coronavirus, aplanar esa curva famosa que nos hablan todos los días y hacer que menos gente caiga en este contagio, que menos gente fallezca, que es el tema que también al que nos está llevando esta situación, y que sobre todo el mundo del deporte, la familia del deporte se mantenga disciplinada, se mantenga atenta, para que cuando nos volvamos a ver estemos completos, que no nos falte nadie, que no nos falte atletas, que no nos falten entrenadores, los padres de familia de ellos. Todos ustedes son jóvenes los que quizás nos escuchan o nos ven en este momento interesados con el tema de la preparación física, a lo mejor entrenadores o atletas, pero todos ustedes tienen en casa a un abuelito, a su papá, a su mamá, a algún tío, alguna tía, alguien muy querido que tiene más edad, que tiene alguna enfermedad crónica, y que todos ellos son más susceptibles a tener un problema mayor, y el hecho de que no nos cuidemos nosotros hace que los arriesguemos a ellos. Así que yo te sigo invitando a que lo hagas, que lo sigas haciendo como lo estás haciendo hasta ahora, y seguramente de esa manera más pronto los vamos a tener aquí en el Centro de Alto Rendimiento. Fernando, muchísimas gracias. Espero verte otra vez en el resto de la programación que tenemos de actividades con otro tema relacionado con lo que tú haces en el medio deportivo, y que tengamos ese beneficio, ¿no? Que hoy aprendimos todos. Yo estoy muy contento de los conceptos que vimos hoy, porque la verdad es que aprende uno muchas cosas más, y recuerdas otras de cuando nos ponían una friega en la escuela. Así que gracias a todos los que nos siguieron el día de hoy. Nos vemos pronto. La próxima semana vamos a trabajar un tema relacionado con la psicología, el entorno psicológico saludable para el desarrollo ideal del atleta. Esto es importante porque también son temas que le pueden servir a todo el mundo. Les sirve al entrenador, les sirve al padre de familia, porque es el que está viendo el desarrollo psicológico de su niño, y le sirve por supuesto al atleta, porque además de que tenemos el servicio del área de psicología en el instituto, donde todos ellos pasan constantemente para ser valorados, pues ahora lo van a poder tener a través de la pantalla con los especialistas, y todo esto será para ustedes. Les agradezco nuevamente y nos vemos el próximo lunes.